sones barrocos. Para esta exposición comenzaremos por abordar el contexto histórico de este periodo y ya entendiendo este punto seguiremos con los antecedentes del tema y explicando ya lo que fueron los sones de la tierra, como se referían a ellos en esta época, siguiendo con la importancia que tuvo el instrumento de la guitarra y sus derivadas de esta familia. Para finalizar la exposición hablaremos del por qué fueron prohibidos y algunos ejemplos. Contexto histórico. A principios del siglo XVII, México estaba dividido en dos partes: Nueva España, que incluía lo que hoy es México, y el Virreinato de Río Plata, que incluía lo que hoy es Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Nueva España era una de las colonias más importantes de España y estaban divididas en provincias gobernadas por un virrey. En el siglo XVII también fue un periodo de gran importancia para la historia religiosa de México. Durante este periodo se llevó a cabo una gran campaña de evangelización por parte de los misioneros católicos que intentaron convertir a los habitantes indígenas al cristianismo. Esto tuvo un gran impacto en la cultura y la religión de Nueva España y llevó a la formación de una síntesis entre las tradiciones indígenas y el catolicismo. Antecedentes. El uso de la palabra son para designar una expresión musical puede encontrarse desde el siglo XVI, por lo menos en lo que respecta al mundo hispanoparlante, aunque algunos investigadores afirman que hasta el siglo XVII que se emplea de manera corriente. Como definición, son del siglo XVIII lo entenderemos como la música, canto y baile popular, misma idea que se irá completando con el análisis de los espacios en donde surge y se reproduce el son, así como los grupos sociales que lo viven. Apuntemos también que sones de la tierra fue la forma en que se dio en llamar a los sones que se reproducían en Nueva España, para distinguirlos de los que se generaban en otras partes del reino español. Los sones de la tierra son un tipo de música y danza que tienen un carácter mestizo, combinando elementos de diferentes culturas que se encontraban en Nueva España. Las tendencias musicales cultivadas académicamente en Europa, como es la ópera italiana y la música orquestal de estilo clásico, tuvieron mayor aceptación entre la élite. Sin embargo, los sones siguieron siendo populares entre los sectores bajos de la sociedad novohispana. Es claro que la palabra hace referencia a cualquier pieza musical, pero su conexión con el repertorio propiamente español, basado en patrones recurrentes en los libros de guitarra barroca, genera la impresión de que aquella época se aplicaba el concepto principalmente a esta música. Una circunstancia que refuerza esta noción es precisamente la conexión mexicana. En México no existe una tonada jarocha o un tañido huasteco o sonada de mariachi. Siempre, sin excepción, se hace referencia a son jarocho, son huasteco y son de mariachi. Los sones de la tierra. Si el son y su cultura desaparecieron en España, en México no solo se preservaron, sino que fueron adoptados y adaptados por las diversas comunidades indígenas, mestizas y criollas, hasta hacerse propiamente originarios de cada lugar en que florecieron. La música y la poesía española llegaron al territorio mexicano al mismo tiempo que la conquista. Según Bernard Díaz de Castillo, el primer romance cantado en ese territorio fue el de Calainos, el 21 de abril de 1519, y el primer propiamente compuesto aquí fue el célebre En Tacuba está Cortés. La música propia del son fue muy probablemente enseñada en las comunidades mesoamericanas por músicos españoles, poco después de la guerra. En la década de 1530, en la región de Puebla y Tlaxcala, Toribio de Benavente, apodado Motolinia, dice: algunos mancebos de estos que digo han ya puesto en canto de órgano villancico a 4 voces, y los villancicos en su lengua, y esto parece señal de grandes habilidades, porque aún no los han enseñado a componer ni el contrapunto, y lo que ha puesto en admiración a los españoles cantores es que un indio de estos cantores, vecino de esta ciudad de Tlaxcala, ha compuesto una misa entera por puro ingenio, y la ha oído hartos españoles cantores, buenos cantantes, y dicen que no le falta nada. La influencia de la guitarra. El ejemplo más claro de esta dualidad se encuentra en los instrumentos. En cierto sentido, es una guitarra tradicional en particular, sin duda derivada de la guitarra española de 5 órdenes, la que define cada variante del son. El son jarocho es la música de la jarana jarocha, y la guitarra del son
El son huasteco es de la jarana huasteca y los sones de mariachi se practican en la gran región donde principalmente se usa la vihuela y la quinta colorada. Un solo instrumento llegado de España produjo una rica descendencia en México. Casi todas estas guitarras son instrumentos especializados en el rasgueo, y es el rasgueo lo que define en primer lugar cada forma de distinto son. En buena medida, tal y como sucedió en la tradición hispana, es el tenor y la manera en realizarlo lo que define a la música. El arte de diferenciar se encuentra vivo y acrecentado en el territorio mexicano. Existen sones mexicanos actuales que muestran total semejanza con piezas de los libros sacados de las guitarras barrocas hispanas, pero estas eventualmente con una total identidad. El primer ejemplo que podemos notar es el villano de Códice Saldívar 4, que tiene un fuerte parecido al son jarocho llamado El Guapo. Ambas piezas son muy parecidas, aunque los principios básicos del son jarocho es que la jarana jarocha solamente se toca en estilo rasgueado. Segundo ejemplo, la J del Códice Saldívar 4 es igual al son jarocho María Chuchena, al grado que un jaranero tradicional dice que es la misma pieza pero antes tenía otro nombre. Estaba María Chuchena, sentadita en la barranca, sentadita en la barranca. Estaba María Chuchena, cortando las azucenas, dejando las flores blancas. Y estaba María Chuchena, sentadita en la barranca. María Chuchena estaba... El son llamado el arrancazacate de la tradición tlaxcalteca de Guerrero tiene un patrón idéntico a la de la guaracha novohispana, combinando esta la noche. Yo sí las sé mancornar. Si tú no las sé mancuernas, yo sí las sé mancornar. Déjala que vaya, que ella volverá. Déjala que vaya. La jacara barroca, particularmente la de la lámina 7 del primer libro de Sanz, puede tocarse al mismo tiempo que la de Mediunzinga zapoteca de Oaxaca. Una familia de sones huastecos comparte el nombre y una gran familiaridad auditiva con el escenario barroco.
sones prohibidos. Al Santo Oficio no le gustaba el baile ni el canto, porque tenían que ver demasiado con el cuerpo, y una vez cantando y bailando era fácil descontrolarse. Por eso había bailes y sones prohibidos. En un testimonio de la Inquisición del 2 de marzo de 1779, el padre Fray Francisco del Colegio de San Francisco de la Concepción Purísima de Celaya, muy preocupado por la salud espiritual de los feligreses, denunciaba el jarabe Los Panaderos como considerado escandaloso. Para mayor disgusto, había sido escrito por una mujer que, en forma de demonio, vino desde Valladolid y dejó esa mala semilla sembrada. Quienes tocaran o bailaran la música corrían el riesgo de ser excomulgados. Ejemplo de los sones. El cascabel. Es uno de los sones más antiguos y bellos del repertorio jarocho, presente en el litoral del Sotavento desde el principio del siglo XVIII. Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, yo tenía mi cascabel. La bamba. Se presume que la bamba se creó en el año de 1683. Inicialmente, la canción satirizaba los esfuerzos tardíos e inútiles realizados por el virrey de México para defender a los ciudadanos del puerto de Veracruz de los piratas. A finales del siglo XVIII tomaron forma, con carácter de música vernácula de México, los jarabes. Conclusión. Lo que conocemos como aquí en México como son, puede haberse nacido o provenido en España durante el siglo XV y se llegó a extender a diversos lugares dentro del Imperio Español durante el siglo XVI. Y durante el siglo XVII su cultura se mantuvo viva en la Nueva España y se ha convertido en uno de los rasgos más significativos de nuestra región, y posiblemente, al conocer los sones actuales, puede darnos ideas sobre prácticas musicales no descritas en las fuentes antiguas. A la inversa, el conocimiento de los sones barrocos permite entender la fisonomía y el funcionamiento de los sones actuales de México y de la música emparentadas en el resto del mundo hispano.